Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 43 del libro de Jeremías. En capítulos anteriores hablamos de la importancia de hacerle caso a las advertencias. Recordemos una que Dios le hizo a su pueblo en el capítulo 42, versículo 19. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Jehová, diciendo: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que hoy lo he dicho. Notemos que siempre que ignoramos las advertencias, habrán consecuencias terribles para nuestra vida. Sobre todo si esta advertencia viene de parte de Dios. ¿Cuál fue la actitud del pueblo ante esta advertencia? Descubrámoslo en el capítulo de hoy. Además de las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que declaran los versos 1 al 3. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar todas estas palabras al pueblo de Dios, ellos le dijeron: no, mentiras dices. No te ha enviado Jehová sobre nosotros, sino que has actuado bajo la influencia de Baruch, hijo de Nerías. Él te incitó contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Había muchos hombres soberbios dentro del liderazgo del pueblo de Dios. No andes con soberbia sobre la tierra, porque serás el primero en caer debajo de ella, declara un refrán. El versículo nos dice que estos hombres soberbios habían llevado al pueblo hacia un camino que Dios no quería que ellos anduvieran. ¿Cuáles son las características de una persona soberbia a la luz de la experiencia del capítulo de hoy? La primera característica: pretenden tener la verdad y no aceptan ninguna sugerencia de otras personas, según el verso 2. Otra característica es que juzgan a otros sin justificación alguna. Versículo 3. También estos muestran falta de obediencia en todo aquello que les parece o que no les parece bien de acuerdo a su parecer, aunque sea lo correcto. Y la cuarta característica es que su influencia negativa absorbe a otros que le siguen por caminos que no son correctos. Versículos 5 y 7. Y vino palabra del Señor a Jeremías en Tafnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro y enladríllalos, que estén en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Declaran los versos 8 y 10. Jeremías había predicho que Nabucodonosor, una vez que llegara a Egipto, sería el vengador de Dios, el que consumiría la ira divina contra su pueblo rebelde. Las piedras serían un testigo de la conquista de Nabucodonosor, serían un testigo del cumplimiento de la palabra de Dios. Las grandes piedras eran un símbolo de un pedestal sobre el cual Nabucodonosor colocaría su trono. Era una señal de la conquista de Egipto. La soberbia de estos hombres los llevó a ignorar la advertencia de Dios. No les importó lo que Dios les dijera, porque la soberbia que había en su corazón no les dejaba ver más allá de lo que veían a corto plazo. Hicieron exactamente todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Notemos lo que registra el verso 7. Y entraron a tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová.
los descendientes de Abraham, regresaron a Egipto mucho después de su liberación con él. Con gran sufrimiento, habían sido liberados de la esclavitud de Egipto solo para regresar a él como un derrotado y desesperanzado remanente cerca de 900 años después. Es interesante que el pueblo de Dios regresó del lugar donde Dios los había sacado. La advertencia de Dios, no vayan a Egipto, tiene un significado muy importante para nuestros días. Lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: nunca regreses de donde yo te saqué. Esto es un mensaje para ti que me estás viendo. Si el Señor te sacó de las drogas, nunca regreses a ese lugar. Si el Señor te sacó de la prostitución, nunca regreses a ese lugar. Si el Señor te sacó de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, del alcoholismo, no vuelvas a ese lugar. Haz caso a las advertencias que Dios te hace. Lo que hoy te dice es: nunca debes regresar del lugar donde yo te saqué. ¿No te parece que vale la pena hacer caso a esta advertencia y mirar únicamente hacia el frente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? Me gustaría orar por ti, para que Dios te ayude a seguir caminando hacia adelante, pero nunca retroceder en la vida cristiana. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque un día nos sacaste de lugares oscuros, de esclavitud, de miseria, de pecado. Y hoy, al invitarnos no volver a Egipto, nos estás diciendo: nunca vuelvas del lugar donde yo te saqué. Ayúdanos a desechar la soberbia en nuestro corazón y a hacer caso de las advertencias que tú nos haces constantemente. A caminar hacia adelante, ir hacia donde estás tú esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Bendice a todos aquellos que hoy sienten que no pueden seguir avanzando en la vida cristiana. Extiende su mano. Extiende tu mano a ellos para que ellos la puedan tomar y puedan llegar y podamos llegar hasta la meta final. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el tema de hoy. Recuerda que mañana estaré nuevamente aquí, esperándote para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.